Bien, en esta sesión vamos a explorar algunos teoremas relativos a propiedades semánticas de la lógica proposicional. No nos vamos a detener mucho en este preámbulo, es simplemente una listita de conceptos que debemos tener muy claros cuando empezamos a hablar de lo que vamos a hablar más adelante. En particular, habría que notar algunas cosas, por ejemplo, em, contradicción es esencialmente lo mismo que fórmula insatisfacible. Aquí tenemos una correlación importante. Y por otro lado, el concepto de fórmula válida es algo que podemos identificar de una manera muy clara con el concepto de tautología. En este sentido, voy a hacer por acá unas tripas de gato. Y ahí tenemos podemos decir esencialmente que se trata de la misma cosa. Ambas cosas son, podemos decir fórmula válida o tautología, podemos decir fórmula insatisfacible o contradicción. En conjunto podemos aplicar estas definiciones de satisfacibilidad o insatisfacibilidad también para conjuntos. Y por último, pues un modelo es precisamente una interpretación que satisface una fórmula. Hay algunas notaciones en algunos textos, podemos encontrar que la sintaxis de modelo la utilizan de la siguiente manera. Dicen algo así como esto. Ujú. Entonces dicen que la interpretación I es un modelo para la fórmula phi. Eso significa esencialmente que el valor de verdad o la I estrella de phi es igual a 1. Es lo que queremos decir. En este caso decimos que I es un modelo para phi. Esta notación específicamente se encuentra más en lógicas de primer orden, pero bueno, podremos encontrarla también cuando hablamos de funciones de interpretación generales y lógica proposicional. Entonces, vamos a empezar ahora sí con lo interesante. Vamos a analizar dos versiones, dos maneras distintas, dos alternativas para definir la equivalencia lógica. Como tal, el concepto de equivalencia lógica es el mismo, es precisamente el que podemos observar aquí. Dos fórmulas son equivalentes y solamente si para toda interpretación y se cumple que la interpretación de phi es igual a la interpretación de psi. En ese caso, utilizamos este símbolo de las tres líneas para denotar que esas dos fórmulas son equivalentes. Es fácil ver, aquí nos avisan nuestros autores que una característica esencial de esta relación de equivalencia lógica nos dicen tal cual que tomemos en cuenta o que observemos que se trata de una relación de equivalencia. Por si no recordamos nuestros cursos de discretas, una relación de equivalencia es una relación que cumple con tres propiedades específicas. La primera es la propiedad de eh, reflexividad, que querría decir que para cualquier fórmula phi, por ejemplo, o más bien que cualquier fórmula phi es lógicamente equivalente a sí misma. Y eso lo podemos escribir así. Otra propiedad es la simetría, que nos dice algo así como que si yo tengo que la fórmula phi es lógicamente equivalente a otra fórmula psi, entonces em, puedo garantizar que al revés, o sea, si invierto el orden de las fórmulas, también eso va a suceder. Entonces no importa si phi es equivalente a psi, entonces psi es equivalente a phi. Y por último, la transitividad, que quiere decir algo así como que si voy a utilizar aquí unos subíndices para más fácil, si phi 1 es lógicamente equivalente a phi 2 y además phi 2 es lógicamente equivalente a phi 3, entonces puedo garantizar o puedo afirmar que se cumple la equivalencia para los extremos de mi cadenita. Esto es esencialmente son las tres propiedades de las relaciones de equivalencia. No, no vamos a detenernos a demostrar esto. Esto es algo relativamente simple. Creo que se puede hacer muy bien como práctica, como ejercicio. Entonces, sí, esta es una relación de equivalencia, por lo tanto, pues se cumplen esas tres propiedades y eso nos va a permitir utilizar algunas otras características de esta relación y algunos de los teoremas
para ir construyendo una cosa a la que llamaremos razonamiento ecuacional sobre las fórmulas equivalentes. Bien, entonces partiendo de esto, vamos a dar un pequeño salto a la otra definición. Em, este autor de esta definición nos establece aquí la definición de equivalencia lógica y nos habla de que dos fórmulas son lógicamente equivalentes. Recordemos que este autor utiliza una notación distinta para las interpretaciones. Habla de una interpretación y esa interpretación y está definida en términos de A1 y entonces al estar definida en términos de A1, la función V es precisamente la que se aplica recursivamente sobre la fórmula A1. Entonces nos dice que para cualesquiera dos fórmulas, si para cualquier interpretación posible sucede que el valor de verdad de la fórmula A1 y coincide con el valor de verdad de la fórmula A2, entonces ambas fórmulas son lógicamente equivalentes y esto lo denotamos precisamente con el mismo simbolito de las tres líneas. Pero aquí hay una precisión interesante. Recordemos que este autor en particular, define a la interpretación en términos de las variables proposicionales de A1 y de A2. Bueno, perdón, de cada fórmula. Aquí sería de A2 en específico y acá sería de A1 en específico. Es una pregunta interesante. ¿Qué sucedería si tengo variables proposicionales distintas? Entonces, digo, para ponerlo un poco más en concreto, em, ¿qué sucedería si yo pregunto algo como esto? ¿Qué pasa si quiero saber si P o Q es lógicamente equivalente a R o S? Digo, sabemos de entrada que no es el caso. De cualquier curso previo de lógica podemos saber que pues, si no coinciden las variables proposicionales, pues difícilmente se va a cumplir aquí la equivalencia lógica. Esto es una salvedad que ya no necesitan precisar este autor, pues eh, precisamente estas dos interpretaciones no coincidirían en el dominio de variables y pues no habría una interpretación que sea aplicable o que sea una función total dentro del dominio de las variables proposicionales de A2 que sea compatible con las variables proposicionales de A1. Entonces el valor de verdad para A1 no estaría definido en esa interpretación diseñada específicamente para A2 y viceversa. Esto entonces nos obliga o nos lleva a pensar que esta definición de equivalencia se aplica únicamente cuando hay cierta compatibilidad de las variables proposicionales entre las dos fórmulas. Y eso nos descarta, por supuesto, que estas dos fórmulas sean equivalentes, porque de entrada pues ya sabemos que ninguna de las interpretaciones que yo puedo definir del lado izquierdo me va a servir para razonar acerca del valor de verdad del lado derecho. Entonces eso queda excluido en este caso. Pero volviendo a la lámina anterior, aquí tenemos una situación relativamente distinta, porque nuestras interpretaciones, recordemos que son más generales, se pueden aplicar a cualquier fórmula. Entonces aquí estamos haciendo una generalización mucho más fuerte. Aquí ya no tenemos esta restricción que nos rescate de limitarse específicamente a las fórmulas, a las variables proposicionales de una fórmula o no. ¿Cómo se responde eso en este caso? Tenemos varias herramientas. La primera es una que analizamos en alguno de los videos anteriores, que era precisamente este lema de coincidencia, que nos decía que si queríamos, si dos interpretaciones distintas coincidían para todas las variables proposicionales, entonces la interpretación generalizada coincidía para una fórmula. Es una de las herramientas. Las otras vienen dadas aquí más adelante. La primera de ellas es una precisión acerca de la relación que existe entre la equivalencia lógica como tal y la fórmula que conocemos como doble implicación, que de paso, dicho sea de paso, también le decimos equivalencia. Em, ¿Qué sucede con esto? Esta proposición la demuestra de una manera muy, breve y muy práctica el otro autor con su otra anotación, pero bastará analizar esta demostración en la propia anotación del otro autor
para comprender cómo se vería esta demostración para estos autores. Entonces, vayamos un poco a analizar esto. Nos dicen, ok, si estas dos fórmulas son equivalentes, si solo si, esta, la doble implicación de las dos fórmulas es verdadera en cualquier interpretación. Lo hacen de un método muy directo y eso hace que la demostración sea muy rápida. Suponemos de entrada que las fórmulas son equivalentes, tomamos una interpretación arbitraria, literalmente la que sea. Entonces, por definición de equivalencia lógica, recordemos que dos fórmulas son lógicamente equivalentes. Si solamente si para cualquier interpretación el valor de A1 resulta ser el mismo que el valor de A2. Eso es lo que tenemos aquí. Estamos aplicando la definición literalmente de equivalencia lógica. Pero lo que hay aquí oculto nos hacen una referencia a la figura 2.3. Esa figura 2.3 es la definición recursiva de la función de evaluación, en donde nos dice que precisamente esta función es para una doble implicación es verdadera cuando ambos valores de verdad de las dos subfórmulas son el mismo. Entonces, eso es precisamente lo que tenemos aquí y justo es lo que nos indica el autor de este lado, ¿no? De aquí nos dice, pues, por lo que dice en la figura, que es la definición de la función v, entonces tenemos que en esta interpretación arbitraria, recordemos que esta fue una cualquiera, no especificamos ninguna característica de esta interpretación. Entonces, para esta interpretación arbitraria resulta ser que el valor de verdad de la doble implicación es true. Y bueno, aquí ya nada más nos aclaran que como elegimos una interpretación prácticamente arbitraria que pudiera ser cualquiera en realidad, entonces podemos decir o podemos aplicar una cosa que se llama generalización universal. O sea, si escogimos una cosa o habíamos hecho una demostración para una cosa en particular, pero sin suponer nada en específico de esa cosa, la pudimos haber usado a esa interpretación o a cualquier otra. Nada más escogimos una para tener ahí como hacerle referencia, pero pudimos haber escogido cualquiera, entonces podemos generalizar. Y lo que nos dice aquí es que pues, para cualquier interpretación se cumple que el valor de verdad de la doble implicación de A1 y A2 es true. Y con eso queda, nos dicen aquí nada más que pues, podemos avanzarle en el regreso de esta demostración es siguiendo precisamente el mismo razonamiento y con eso queda demostrada el sí y solo sí que dice aquí, ¿no? Entonces, una fórmula es lógicamente equivalente a otra, si y solamente si su doble implicación resulta ser una fórmula válida o una tautología. Dicho lo anterior, podemos em, continuar con nuestro análisis. El paso siguiente es estudiar un poco acerca de la regla de Leibniz. La regla de Leibniz nos permite hacer cosas interesantes. En particular, se ocupa mucho em, o es como una justificación, o la justificación formal casi casi predilecta de muchos de nosotros lógicos para hacer cosas que nosotros conocemos muy bien. Seguramente todos tenemos en mente que podemos hacer algo como esto. Si yo tengo una fórmula que sea, por ejemplo, P o no es cierto que Q y R, ujú, sabemos desde hace probablemente varios cursos de lógica que ya nos hemos echado antes, que aquí podemos hacer algo que se llama, le decimos de cariño, aplicar las leyes de De Morgan. Y entonces podríamos cambiar esta fórmula por una fórmula distinta que se vería más o menos así. No Q o no R. Esto lo aprendemos incluso desde conjuntos cuando estudiamos otros temas introductorios antes de empezar a estudiar lógica. La justificación o el motivo por el cual podemos hacer esto de una manera tan impune es precisamente la regla de Leibniz que vamos a estudiar aquí. Esta regla de Leibniz, lo que nos notemos cómo nos garantiza que si yo tengo dos fórmulas que son equivalentes entre sí, entonces en una tercera fórmula puedo sustituir a una variable proposicional por cualquiera de las dos de ellas y el resultado de esa sustitución va a preservar la equivalencia lógica. En particular, algo que no debemos perder de vista es que esta phi es precisamente esta phi de acá y que esta psi es precisamente esta psi de acá y que entonces queda muy bien establecido
que hay una equivalencia lógica precisamente entre estas dos. Eso es el antecedente que tenemos de nuestra aplicación de la regla de Leibniz. Entonces, sí, phi y psi son equivalentes lógicamente, como lo dice del lado izquierdo de nuestra definición o en el antecedente de nuestra definición, y por lo tanto, si yo sustituyo equivalentes dentro de la misma cosa, el resultado preserva la equivalencia. Como podemos ejemplificar el uso de la regla de Leibniz en un caso como el que acabamos de escribir aquí. Voy a hacer un poco más grande esto para que se note. Em, Bien, ¿cómo podemos observar esto? Veamos. Yo puedo reescribir esto de un modo que no parezca tan sofisticado. Podría decir algo así como P o P1. Ujú. Eso, pues por supuesto que es lógicamente equivalente a sí mismo. Recordemos que más arribita nos explicaban que cualquier fórmula es lógicamente equivalente a sí misma, porque la relación de equivalencia lógica es una relación de equivalencia desde el punto de vista de las relaciones binarias. Ahora bien, si yo tengo esta fórmula del lado izquierdo, pues puedo aplicar una sustitución de P1 por la fórmula que tengo acá. Y por otro lado, del lado derecho, puedo aplicar la sustitución de P1 por esta otra fórmula. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Pues el antecedente, que yo ya tengo el antecedente para la aplicación de mi regla, es precisamente que la ley de Morgan me garantiza que puedo escribir Q y R y que eso es lógicamente equivalente a no Q o no R. Esta es la equivalencia que yo tengo previa. ¿Esto qué significa? Pues que yo puedo del lado izquierdo sustituir a P1 por no es cierto que Q y R, y del lado derecho puedo sustituir a P1 por no Q o no R, y entonces la regla de Leibniz me garantiza que el resultado va a preservar la equivalencia. ¿Cómo escribimos eso ya oficialmente? Pues diríamos algo como que P o P1 aplicándole la sustitución aquí hay que agregar unos pequeños paréntesis, de P1 yendo por no es cierto que Q y R. Ujú. Y por otro lado tendríamos que escribir la misma fórmula, ese haría las veces de la chi, eh, y diríamos que, por aquí me faltó el corchete que cierra, que P o P1 eso va a ser lógicamente equivalente a esta otra, o más bien a la misma fórmula, pero aplicando la sustitución de P1 por la fórmula que sabíamos que era equivalente, que es no es cierto que Q, o bien no es cierto que R. Y cerramos los corchetes. Entonces, con esto, pues yo puedo resolver la sustitución tal cual, aplicando mi definición recursiva, lo cual ya sabemos hacer muy bien. Entonces esto me resulta en P o no es cierto que Q y R, y por otro lado la regla de Leibniz me garantiza que esto es lógicamente equivalente a P o no Q o no R. Y esa es una aplicación de la regla de Leibniz. Entonces, em, ojo, estamos hablando ya de formalismos, ya necesitamos aterrizar estas cosas con teorías un poco más sofisticadas y como más robustas, si lo queremos ver así. Y lo que hay detrás, la demostración de la regla de Leibniz no es difícil de hallar. Eh, de hecho, es parte del material que hemos compartido para las clases de esta sesión, que espero poder publicar en algún momento aquí también. Eh, pero ¿de dónde viene la demostración de esta regla? A final de cuentas, no requiere de inducción estructural, más bien requiere se vuelve mucho, muy sencilla si asumimos que este lema es verdadero. Y este lema, que es el lema de sustitución, lo que nos dice es que si yo sé que una cierta fórmula A tiene el valor de verdad B bajo una interpretación I, y entonces
Si en otra fórmula phi aplico la sustitución de la variable proposicional p por esta fórmula, cuyo valor de verdad bajo la interpretación yo ya sabía que era v, entonces como que puedo aplicar una especie de sustitución en la interpretación. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que en todos los lugares donde yo vea p, en lugar de pensar en el valor original que la i le asigna a p, pues voy a pensar en el valor v. Eso es esencialmente lo que nos dice la definición. Este simbolito a lo mejor parece exótico a estas alturas, se aclara precisamente en este cuadro, que es el cuadro en donde nos definen el estado modificado o actualizado, que es precisamente lo que comentábamos. Si la interpretación con el valor actualizado v para p de una variable proposicional q es precisamente v, si esa variable proposicional q es la misma que p, o sea, interpretación de p con el valor v de p es lo mismo que v. Pero por otro lado, eh, si la variable proposicional es distinta de la que estoy sustituyendo, por decirlo de este modo, entonces me quedo con mi valor original para la variable proposicional que me determina mi función de asignación o mi estado o mi interpretación. Entonces, teniendo este lema demostrado, que espero, insisto, puedan ver si no hacer la demostración, que en realidad no es tan compleja, este lema se puede demostrar relativamente, es relativamente sencillo demostrarlo utilizando inducción estructural, ahora sí, y a partir de este lema es muy sencillo demostrar la regla de Leibniz. Entonces, teniendo estos dos conceptos en cuenta, la cosa se puede volver bastante relativamente simple. Y un pequeño corolario que podemos deducir de la regla de Leibniz es que si yo tengo cualesquiera fórmulas de la lógica proposicional, en particular una phi y una psi, entonces si yo sé que phi es una fórmula válida, eh, lo que voy a tener es que si le sustituyo una variable proposicional por cualquier cosa, la validez se mantiene. Esto vulgarmente se le conoce como la sustitución en tautologías genera tautologías. Y esto es relativamente fácil de demostrar. Lo único que tenemos que considerar si pretendemos demostrar esto, es precisamente que eh, una, una de las cosas que se tiene que cumplir para decir que una fórmula es válida, eh, digo, un hecho que creo que es relativamente sencillo de ver es que si sucede que esta fórmula es válida, entonces pasa también que esta fórmula es lógicamente equivalente con top. Y a partir de esta equivalencia lógica, utilizando la regla de Leibniz, es prácticamente trivial demostrar este lema, este teorema, que si una fórmula es válida, entonces le podemos sustituir cualquier cosa por cualquier cosa. Bueno, más bien podemos sustituir cualquier variable por cualquier cosa y la validez se va a mantener. Esto es con respecto a la definición de a las interpretaciones generales. Si regresamos o nos pasamos al campo de las interpretaciones que no eran tan generales, como es el caso de de las que nos ofrece nuestro autor alternativo, vamos a encontrar en un concepto de sustitución relativamente distinto. Lo que hace este autor, que también es muy interesante, recordemos que todo esto viene de un contexto en el que las funciones de interpretación son locales. O sea, yo defino mi función v, que es la que me da el valor de verdad de una fórmula, la defino en términos de las variables proposicionales de la propia fórmula. Entonces no tengo este problema de que mi función y está definida para todas las variables y nada más me fijo en tales o cuales. En realidad, pues cualquier interpretación está definida en términos de las variables proposicionales que están contempladas dentro de la fórmula. Siendo este el caso, notemos cómo este mismo autor nos señala aquí el teorema de que la equivalencia lógica y la doble implicación tienen una relación, un matrimonio ahí que afortunadamente no es disfuncional, pero más adelante nos platican esta definición que ya empieza a parecer un poco más exótica. Nos dicen,
Si yo tengo una subfórmula A de otra fórmula B, y además A es un subárbol de P, y además A no es el mismo que B, entonces esta es una subfórmula propia de B. Esto lo podemos ver también como dentro del árbol sintáctico de una fórmula de la lógica de proposiciones, pues podemos utilizar el concepto ya muy bien conocido de subárbol. Lo que nos especifican aquí nada más es que si todo sabemos bien que toda fórmula es subfórmula de sí misma, y una subfórmula propia, pues hace las veces del subconjunto propio, por ejemplo. Entonces es una subfórmula, pero que no es la misma fórmula original que la original. Y por otro lado, aquí es donde ya se empieza a poner más interesante el asunto. La definición de sustitución cambia bastante, porque este autor no sustituye variables proposicionales. Este autor se va así sobre todo el bloque. Lo que dice es, si yo tengo que A es una subfórmula de B y además tengo que A' es una fórmula arbitraria, entonces este cuate define la sustitución de árboles. O sea, él literalmente establece por definición que puede tomar un subárbol de una fórmula y cambiarlo por otro. Así nada más de ñoquis, ¿no? Y eso él lo denota con esta notación. Y él nos dice, ah, bueno, pues voy a escribir la fórmula original y voy a escribir cuál es el subárbol que voy a matar y cuál es el subárbol que voy a poner en su lugar. Nótese cómo esto es una generalización de la definición, la otra definición. La otra definición utilizaba simplemente variables proposicionales. Aquí este cuate se está yendo como, está dando al traste así con cualquier fórmula. ¿Cómo podemos ejemplificar esto? Creo que es interesante analizarlo un poco más. Vamos a poner un ejemplo práctico. En- Imaginemos ahora que tenemos una fórmula, em, es más, la misma fórmula que la de la vez pasada. Puedo decir P o no es cierto que Q y R. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este cuate? Pues que yo puedo tomar esta fórmula y le puedo aplicar la sustitución de no es cierto que Q y R, así con sus paréntesis, y eso lo puedo cambiar por no Q, por ejemplo, o no R. Ujú. ¿Cuál es el resultado de esto? Pues P o no Q o no R, eso entre paréntesis. Este es el tipo de sustituciones de las que hablamos. Nótese, insisto, cómo pues, se parecen bastante a las que ya habíamos analizado, con la salvedad de que tenemos la posibilidad de que del lado izquierdo de la sustitución, lo que en las sustituciones tradicionales es una variable proposicional, aquí ya le podemos meter prácticamente una fórmula completa. Y la cosa está un poco más interesante cuando nos define el teorema que viene, que es que si yo tengo que A es una subfórmula de B, pero además tengo que A' es una fórmula equivalente a A, entonces puedo sustituir la fórmula A por la fórmula A' y el resultado de aplicar la sustitución va a preservar la equivalencia lógica. Esto está bastante interesante porque lo que hace este autor esencialmente es decir, yo no necesito la regla de Leibniz, aquí no me vengan con eso, yo voy a demostrar por mi cuenta que la sustitución de subárboles por árboles equivalentes preserva la equivalencia. Y esta es una demostración que también podrán encontrar en los documentos asociados de esta semana, que espero, insisto, también poder publicar junto con el video en algún momento de la vida. Gracias y continuaremos en el próximo video.